y lo único que dicen es quién dio la orden. Yo di la orden de entrar a la Comuna 13, de sacar... Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalo, estoy oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando del señor Gustavo Petro y de su visita que hizo por allá en tierras chilenas, ¿cachai? Porque don Petrico anunció con bombos y platillos que iba a la conmemoración en apoyo a las víctimas del golpe de estado que terminó en la dictadura del señor Pinochet, y ustedes todos saben que esta ha sido una de las peores de todo Sudamérica. Y entonces don Gustavín fue allá a apoyar al presidente Boric, que también es amigo de él, y acompañado del señor AMLO, que es el presidente de México. Mientras eso ocurría con el señor presidente Gustavo Petro, acá en Colombia desencadenaba nuevamente la crítica de la oposición en cabeza de doña María Fernanda Cabal y ahora de Álvaro Uribe Vélez, que casualmente cada que hay elecciones regionales el señor resucita porque él supuestamente está en el anonimato y a él ya no le importa la política. Pero la realidad de todo es que don Álvaro Uribe Vélez está quietico y con la jeta cerrada, porque sabe muy bien que se le viene un juicio y porque sabe muy bien que se puede ir directamente a la guandoca. Pero el señor de todas maneras aprovecha para hacerle campaña a sus candidatos, que son los mismos que están untados en la corrupción de la compra de votos, ¿no? Porque uno de ellos es Alejandro Char y el otro es el señor Fico Gutiérrez, presuntamente. Es que don Alvarín no se queda quieto y en todo lado tiene un discípulo de él para continuar con la seguridad democrática. Pero volviendo al tema de Petro, ha generado tremendo resquemor. ¿Por qué? Porque como a don Petrín Pingüín le gusta hacer de las suyas, lo primero que hizo fue llegar tarde el día que convocó a los periodistas para ir a Chile. Llegó 12 horas después y por esto se le vinieron encima. Y lo segundo fueron los discursos que dio allá, que caen muy mal en las toldas uribistas, hay que decirlo. Mientras todo esto ocurría allá y el señor Gustavo Petro confundía a la escritora Isabel Allende con la hija del señor presidente de Chile, Salvador Allende, quien fue derrocado por Pinochet, porque la hija del señor Salvador Allende también se llama Isabel Allende, pero no es escritora, y se le vino el mundo encima a Petro por eso, mientras aquí en Colombia se estaban tapando algunas cositas de las que vamos a hablar, como por ejemplo que el Ejército Nacional, o sea, los héroes de la patria, los llamados a salvar el país, los hombres que dan su vida por los colombianos, se estaban haciendo pasar por disidencias de las FARC para meterle miedo al campesinado y mandar el mensaje a todo Colombia que con Petro las guerrillas volvieron a tomar poder y que están incontrolables y cuál es la paz total de la que habla Petro. Mientras esto ocurría, el señor Gustavo Petro reportaba que se estaba viendo el partido de la selección Colombia allá en el estadio de Santiago de Chile, y entonces todo el mundo empezó a decir: es que este señor se la pasa viajando, se la pasa viendo partidos de fútbol, y miren aquí cómo crecieron las guerrillas. ¿Qué vamos a hacer? Por favor, que vuelva la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Necesitamos mano firme y corazón grande. Pues nos acabamos de dar cuenta, señoras y señores, que no eran ningún disidencia de las FARC, sino el mismo Ejército Nacional haciéndose pasar por disidencias y metiéndole terror al campesinado. Y entonces les tocó mandar un comunicado diciendo: ¡ay no! Todos los del ejército no somos así. Eso uno es manzanas podridas, unos soldados apartados de los nobles ideales del ejército. Lo que hay que buscar aquí es de dónde viene la orden, quién dio la orden y quién les dijo que tuvieran que hacer esto. ¿Por qué digo quién dio la orden? Porque don Alvarín Pingüín, en todas las salidas que ha hecho, en donde ha sido abucheado y en donde la gente le ha dicho: a usted no lo queremos, por favor vaya a Colombia en paz, se lo suplicamos. Y entonces don Alvarín Pingüín dijo: sí, yo di la orden, tanto que dicen que quién dio la orden, pues la orden la
y yo dije que metieran allá la Comuna 3 en Medellín, lo que conoció como la Operación Orión. Además de todo, que la Operación Orión, toca decirle a este país que vive pidiendo seguridad democrática, fue el ejército trabajando mancomunadamente con los paracos, metiéndose a la Comuna 13 y sacando gente, dizque porque allá estaban las disidencias. Se descubrió después que este era otro tema ligado a los falsos positivos, ¿no? Qué raro los falsos positivos en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Ministra de Defensa Marta Lucía Ramírez, presidente Álvaro Uribe Vélez, y entonces ¿quién tiene que responder? Además, la CIDH condenó este acto y dijo: en Colombia se los derechos humanos, y además de todo el responsable pues tiene que ser el presidente y la ministra de Defensa, que era Marta Lucía Ramírez, que después terminó siendo vicepresidenta del gobierno de Iván Duque, que reensalzaba la seguridad democrática como una opción para traerle la paz a este país, porque al uribismo poco le importa firmar acuerdos, sino que lo que le importa es la chumbimba y el plomo en el campo, porque eso es lo que supuestamente le trae paz a los colombianos en las ciudades, porque los colombianos del campo, esos colombianos sí que no importan pues. Y entonces, bueno, volviendo al tema de las campañas que está haciendo Álvaro Uribe Vélez, en donde él mismo acepta que dio la orden, mientras dice que el candidato tiene que ser Fico Gutiérrez, hay que ir al punto en donde la gente, la misma ciudadanía le dice: mijo, ¿por qué no debate? Salga a debatir, ponga la cara. No pues que es que usted es el presidente frentero, no pues que usted es el presidente que le ha dado la cara al país. Y una señora en medio de la parafernalia que monta Álvaro Uribe Vélez le dijo: usted es esto, esto, esto y esto. Y el señor, al verse que no podía responder, le mandó a toda cantidad de gente que lo siguen a que abucheara a la pobre señora, y nuevamente no dio debates, como también lo hizo Iván Duque, como lo hace María Fernanda Cabal y como lo hace el uribismo en pleno. Despídala con la serenata de la Bubucela. Bubucela, 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 Bubucela. Mientras le dicen al país, gracias a los medios de comunicación, que con Petro viajando a este país se lo están tomando las guerrillas. Y hay que decirlo así, y hay que afrontarlo, porque el señor Gustavo Petro tiene que salir a defenderse en sus redes sociales, porque los medios de comunicación apoyan esta narrativa en donde supuestamente Colombia retrocedió 30 años y que tiene que llegar, por favor, un presidente que ponga mano dura. Porque pues este país fue criado así, ¿no? A la gente le gusta que resuelvan así, porque lo divinamente, caray, la gente de bien, carachas, exige que ocurra esto en el campo. Hay que entonces irse hasta el otro punto de quien tiene que traerle justicia y calma a este país con los comunicados, y no tiene que estar agitando el conflicto interno que hay acá entre el presidente y la oposición, porque este es el único país en el mundo en donde el fiscal funge como parte de la oposición al gobierno, háganme el favor. Y estamos hablando del fiscal Barbosa, el que se la vive, pero también el que se la goza, que sacó un comunicado diciendo que el gobierno de Petro no le da garantías al Ejército Nacional ni tampoco a la Fiscalía, que porque supuestamente iba un helicóptero de la Fiscalía directo hasta el lugar donde los guerrilleros se hicieron pasar como disidentes de la FARC y que no los dejaron llegar. Pero ¿cómo le puede creer uno a la Fiscalía de Barbosa si el Ejército ya había mentido, si la Fiscalía archiva casos que tienen que ver con los delitos cometidos por Álvaro Uribe Vélez y su hermano, y si esa misma fiscalía está metido en otros temas de corrupción? Y además de todo, si ese fiscal tiene pretensiones de hacer campaña política utilizando el ente de la justicia para ensalzar su nombre y lanzarse como una opción presidencial. El señor fiscal Barbosa lo que dijo es que Gustavo Petro no era apto para gobernar y que Gustavo Petro no le daba garantías a él. Un hombre que se la pasa viajando en avión, que se la pasa
saboroseando por todo el mundo, que va y dice mentiras de supuestas amenazas que no pudo probar y que además de todo se hace el de la vista gorda cuando las denuncias que se le hacen implican corrupción de la derecha colombiana hacia donde él va encaminado, ¿no? Porque el fiscal Barbosa, aparte de ser el mejor amigo de Iván Duque, también es amiguísimo de María Fernanda Cabal y trabajador incansable de Álvaro Uribe Vélez. Mejor dicho, un entramaje completo como para que el gobierno del señor Gustavo Petro no tenga estabilidad en lo que le queda a este berraco ahí en la fiscalía. Y el miedo que tiene este señor es que dentro de poco se eterna otro fiscal que sí va a sacar a la luz las pruebas de lo que está pasando en Colombia y va a llevar a los culpables a la cárcel. Y entre esos culpables posiblemente pueda estar él. ¿Por qué lo digo? Porque en contubernio esta fiscalía con Semana, el medio de comunicación que más hace oposición en este gobierno, pues han dicho una cantidad de cosas que el mismo periodismo independiente y juicioso ha desmentido con pruebas en mano. Y ahora sí vamos a lo que tenemos que ir, porque la mayoría de cosas que le han dicho a usted en los 3 meses anteriores, pues todas se han ido diluyendo y todas se han ido cayendo. Caso de la señora Laura Sarabia, caso del señor Nicolás Petro, caso además de todo de lo que está ocurriendo con el Ejército Nacional, y además hay que hablarlo acá sin miedo, el tema de los sobornos de Odebrecht, la no entrega de tierras por parte de Argos, y también hay que decir, es que aquí no se puede callar, los culpables del robo a Ecopetrol. Pues resulta que después del bororó, del guarembémbere, del quilombo, del sancocho este que armaron con el tema de las maletas y de Laura Sarabia y de los supuestamente miles de millones de pesos que Petro había mandado a traer en efectivo, el testigo que tenía todas las pruebas y que había escuchado todo resultó ser un testigo falso. Y ahí sí no vemos a Vicky Dávila, y ahí sí no vemos a Revista Semana, y ahí sí no vemos al uribismo en pleno disculparse. El testigo acomodado en plena audiencia que se le está haciendo a la señora Laura Sarabia dijo: soy un testigo falso, como todo lo que pasa en el uribismo. O sea, soy un testigo falso, pero al mismo tiempo positivo. Un falso positivo. Y el señor que ya salió con un chorro de babas, hay que decirlo. Y digo, yo es que la verdad es que yo no, todo lo había inventado. Y en Revista Semana me comprometieron. Y Vicky Dávila dijo, y ya me vi metido en esa situación, pues yo ya dije que sí. Cuando en realidad se probó que no eran 5 maletas, sino una sola maleta y que no había la cantidad de billete que habían dicho. ¿Dónde está el fiscal Barbosa en este caso? ¿Y por qué él mismo sacó comunicados diciendo que las pruebas estaban? ¿Y por qué él mismo las envió primero a Revista Semana? Lo segundo, se cae también el tema de que Nicolás Petro había dicho que Gustavo Petro sabía de la entrada de dineros ilícitos a su campaña. Hay que archivar aquí y hay que decir aquí que tampoco estaban esas pruebas, valga la redundancia, que probaran que el señor Gustavo Petro había aceptado la entrada de dinero ilícito a su campaña y sabía de la entrada de esos dineros, ni la una ni la otra. Y lo otro que hay que decir aquí y de lo que toca hablar es que la fiscalía tampoco ha actuado correctamente en el caso de Odebrecht. ¿Dónde están los responsables de los sobornos de Odebrecht? Que son las cabezas más importantes de Corficolombiana que pertenece al Grupo Aval. ¿Por qué el fiscal Barbosa se ha hecho el de la vista gorda con Sarmiento Angulo, con el hijo de Sarmiento Angulo y con las cabezas que vienen de rango mayor a menor que acolitaron los sobornos para quedarse con los contratos? Así que si el señor fiscal Barbosa va a decir que el gobierno de Petro no ofrece garantías, hay que preguntarle al fiscal Barbosa entonces, mijo, ¿cuáles son las garantías que da la fiscalía? Aquí se hace un periodismo nefasto a punta de calumnias que le dañan la buena honra y el buen nombre al presidente. Aquí la libertad de expresión se volvió el derecho a poder mentir libremente y aquí los responsables de temas de corrupción verdaderamente graves salen impunes. Lo que está pasando aquí es que hay un temor y ese temor tiene que ver explícitamente que cuando se ponga el nuevo fiscal posiblemente los responsables iban a caer.
como por ejemplo el señor Fico Gutiérrez cuando fue alcalde de Medellín, recibiendo billete de Argos para su campaña para después devolverles contratos a ellos. Sí, señores, Argos, los mismos que no quieren devolver tierra despojada y los mismos que dicen que el señor presidente Petro informa. Ya se descubrió que todo el comunicado que entregaron de Argos es falso y que las tierras tienen que devolverse porque las compraron producto del despojo. Hay que decir también que los mismos de Odebrecht, o sea, los que sobornaron para quedarse con contratos que son Corficolombiana del Grupo Aval, también le dieron un billetico a Fico Gutiérrez, caray, carachas, que termina pagándose con el presupuesto público, o sea, con la plata de los medellinenses, porque esa deuda no la va a pagar Fico. Y estos mismos son los que apoyan la campaña del señor Alejandro Char en Barranquilla, porque tiene a su hermano enguandocado por un tema de compra de votos en donde también va a caer él. Siendo así, pues el señor Gustavo Petro tiene que cuidarse de los gazapos que también comete, ¿no? Como confundir a la hija de Salvador Allende con la escritora porque las dos se llaman Isabel, como además de todo opinar en Twitter muchas veces equivocándose con las cifras, que no lo hace de mala intención, porque el uribismo se pega de cualquier cosa, ya que las denuncias que han hecho apoyados en Revista Semana, todas se han caído. Así la Fiscalía de Barbosa apoye todas las mentiras que inventan de este gobierno. Y tiene el descaro Álvaro Uribe Vélez de salir a decir que en su gobierno se le garantizó a los campesinos poder tener derecho a trabajar la tierra. Es que hay que ser muy descarado, pues hay que ser un atrevido, toca decirlo. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. No se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal, porque si no lo hacen, no llegan las notificaciones y yo no como. Y si yo no puedo comer, pues no hago este noticiero. Muchas gracias a mi comunidad de Patreon de YouTube y a todos los que apoyan en Notiparaco económicamente para poder hacer del noticiero del pueblo el verdadero noticiero independiente.